Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a estar analizando el tema de reinos indígenas en víspera de la conquista española. Los puntos que vamos a trabajar son los siguientes: expediciones españolas, condiciones que favorecieron la conquista y las diferencias culturales entre españoles e indígenas en este periodo de la conquista. Anteriormente ya hemos estudiado cómo se formaron las civilizaciones mesoamericanas y algunas de Aridoamérica y Oasis América. En este tema vamos a referirnos a los señoríos que se desarrollaron en el periodo que se conoce como el posclásico, ya que este fue el más cercano a la llegada de los españoles. Aunque algunos de estos también tuvieron presencia desde el clásico y aún en el preclásico, como anteriormente ya lo hemos estado explicando en clases anteriores. De todos estos señoríos y culturas sobresalían los mayas, los mexicas, los tlaxcaltecas, totonacas, mixtecas, huastecos y purépechas. A todos estos los españoles les llamaban reinos. ¿Por qué? Porque ese era su referente europeo, ya que así le llamaban ellos a los territorios gobernados por un monarca o un rey. Sin embargo, en México los gobernantes no eran reyes. Estos habían sido elegidos de entre una dinastía de gobernantes, y es así como al que gobernaba un solo territorio se le conocía como tlatoani, y al que gobernaba varios territorios presididos por un tlatoani se le conocía como huetlatoani. Al tlatoani los españoles le llamaban también señor, y al territorio que éste gobernaba le llamaban señorío. Ahora, poco antes de la conquista, una porción importante del territorio de Mesoamérica vivía bajo el dominio de la Triple Alianza, que, como ustedes recordarán, estaba compuesto por tres grandes señoríos: México Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, cuyo dominio se extendió a 400 señoríos, pero al paso del tiempo Tenochtitlan logra ejercer su dominio y poder militar sobre todos estos. En casa, cada uno de ustedes, como actividad número 1, van a realizar un video corto en donde ustedes expongan cómo se encontraban estos señoríos que hemos mencionado anteriormente en vísperas de la conquista española. Ustedes van a seleccionar a uno de ellos solamente y van a exponer lo que ustedes consideran que es relevante sobre la situación de estos antes de la llegada de los españoles. ¿Cuáles son estos? Los mayas, mexicas, tlaxcaltecas, totonacas, mixtecos, huastecos y purépechas. Solamente van a seleccionar a uno. En ese video van a tener que portar el uniforme oficial y van a poder apoyarse de algún material visual en el que representen todo lo que ustedes estén explicando en su video. Van a poder apoyarse de la información de su libro de texto de las páginas 147 a las 154. Ahora, vámonos al punto de expediciones españolas y vamos a iniciar con información que ustedes ya conocen, ¿ok? Empezando con Cristóbal Colón. Nacido en Génova, Italia, fue uno de los navegantes más importantes de la historia, al que se le atribuye el descubrimiento de América, un 12 de octubre de 1492. ¿Ok? Este hombre estaba sumamente convencido de que había una ruta diferente para llegar a Asia, y este era su principal objetivo, pero nunca se imaginó encontrarse con un lugar al que después se le llamaría América. En aquel tiempo se creía que el planeta era cuadrado y que si llegabas a un límite establecido podías caer al vacío o incluso podías encontrarte con monstruos marítimos gigantes. Entonces esto hacía que fuera muy difícil que alguien apoyara a una persona a cruzar el océano Atlántico. Vemos cómo Cristóbal Colón tuvo que enfrentarse a todas estas situaciones, a estas dificultades, y fue hasta que los reyes de España aceptaron y le dieron el apoyo suficiente para que él tuviera barcos y una tripulación necesaria para poder emprender sus exploraciones. Fue así como esta expedición se vuelve una de las más importantes de la historia.
Entonces, en esta expedición se da el encuentro de estos dos mundos. Ahora vemos cómo este suceso es el que empieza a abrir las puertas para que otros españoles de espíritu aventurero y ambiciones se empiecen a lanzar a la conquista de estas tierras recién descubiertas. ¿Cuáles fueron algunas de estas expediciones? En 1511, Diego Velázquez de Cuéllar inicia la conquista de Cuba, siendo nombrado rápidamente como gobernador. En este lugar él era el que mandaba, él era el que dirigía todo el asunto y tenía a su cargo a muchos navegantes, entre ellos uno muy famoso, Hernán Cortés. Vemos cómo llega un momento en el que desatiende las indicaciones que les había dado Diego Velázquez referentes a no pasar más allá de cierto límite en el territorio mesoamericano. Y vemos cómo Hernán Cortés desatiende estas indicaciones y pronto entra en contacto con las civilizaciones de Mesoamérica, emprendiendo también ciertas batallas, ¿ok? En el año de 1519 es cuando Hernán Cortés empieza su expedición desembarcando en las costas de Veracruz, teniendo desde el primer momento situaciones que empezaron a beneficiar su campaña para dominar el territorio. Por ejemplo, uno de estos fue el rescate de Jerónimo de Aguilar, que sirvió de intérprete para Cortés en esta zona. En Tarasco, en otro lugar, en una de las batallas donde vencieron los españoles, los indígenas le rindieron tributo a los españoles, en el cual recibieron a oro, algunos regalos, recibieron entre todo ese tributo a algunas mujeres, entre las cuales se encontraba Malintzin o la Malinche, que en ese tiempo también sirvió como intérprete, la cual traducía en el náhuatl, y también de pronto, muy pronto, esta mujer aprendió a hablar el español y eso creó una conexión más importante entre Cortés y los indígenas de ese tiempo. Para los indígenas o nativos americanos fue muy sorprendente ver a los españoles en su complexión física, más que nada. ¿Por qué? Porque al verlos blancos, altos, barbudos, fuertes, ellos empezaron a confundirlos, especialmente los tlatoani de aquella época, empezaron a pensar que se trataba del regreso de la leyenda de Quetzalcóatl, que ya también hemos visto anteriormente. Ahora, a pesar de que los españoles logran conquistar ciertos pueblos de manera rápida, se topan con los más fuertes de la zona. Estos eran los mexicas, quienes abarcaban todo el territorio del centro del país. Tenochtitlan era la cabeza de un conjunto de estados que le brindaban tributo a los mexicas. Y en el mercado conocido como Tlatelolco se intercambiaban muchas cosas, ciertos productos. Este era el sitio de intercambio comercial más grande de esta zona. Hasta entonces vemos cómo los mexicas tenían a algunos rivales muy fuertes. Estos eran los totonacas y los tlaxcaltecas. Entonces, esta situación fue también aprovechada por los españoles, que rápidamente se aliaron con ellos para poder tratar de vencer a los mexicas. Y bueno, a pesar de que hubo guerras y batallas, una de las cosas que más cobró vidas a las personas que vivían aquí fueron las enfermedades que trajeron de Europa los españoles, como el sarampión. Ese es un ejemplo. Algunas de las batallas más importantes de este proceso de conquista fueron las siguientes. Aquí las podemos ver. En mayo de 1520 se empieza a realizar la matanza del Templo Mayor, en la cual, en ausencia de Hernán Cortés, uno de los tripulantes, llamado Pedro de Alvarado, buscando apoderarse de las riquezas de los nobles de los mexicas, inició un combate armado, mientras que los pipiltin, la nobleza, la clase más alta de los mexicas, se encontraban en una ceremonia religiosa rindiendo tributo a sus dioses. Esta fue la matanza del Templo Mayor en 1520. En junio de 1520 se da la batalla de la Noche Triste. Esta se da cuando Hernán Cortés va a Tenochtitlan y son sorprendidos por los mexicas, por lo cual los españoles se ven obligados a abandonar la ciudad. En esta batalla murieron muchos españoles,
Se le llama la noche triste, ¿por qué? Porque Hernán Cortés en esa noche se dice que se escondió para no ser asesinado, llorando debajo de un árbol grande conocido como ahuehuete. Muy bien, ya que había perdido gran parte de su tribulación. Otra de las batallas más importantes fue en mayo de 1521. Vemos cómo en esta batalla los españoles realizan un movimiento estratégico militar que consistía en cortar el suministro de alimentos y de agua a la ciudad de Tenochtitlan, que como ya les he mencionado, era la más importante de la cultura mexica. Al hacer esto se empieza a generar una escasez, una hambruna muy fuerte, y 3 meses después los mexicas terminan por rendirse ante los españoles en el mes de agosto de 1521. ¿Cuándo se da? La caída de Tenochtitlan. Estas son algunas de las batallas más importantes de este proceso de conquista. Hasta este momento nosotros hemos visto algunas condiciones que favorecieron este proceso. ¿Cuáles fueron estas condiciones? Enemistades políticas entre los señoríos indígenas, alianzas entre los enemigos de los mexicas y los españoles, las epidemias traídas por los europeos, las estrategias militares y la tecnología bélica de los españoles. También diferencias religiosas entre españoles e indígenas. Todo esto empieza a favorecer este proceso de conquista. Después de la caída de Tenochtitlan, Mesoamérica pasa a llamarse la Nueva España. Y los principales retos que tuvieron los españoles de aquella época fueron el sanear la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Reconstruirla. ¿Ok? Y vemos cómo, a pesar del fuerte impacto demográfico que sufrieron los indígenas, estos seguían representando la mayor parte de la población, y esto fue sumamente importante, ya que al haber españoles e indígenas en un mismo lugar empieza a darse el mestizaje cultural. ¿Ok? A todos estos factores que influyeron en la conquista que hasta este momento hemos analizado, hay que sumarle también los factores culturales. Toda la información sobre este punto, factores culturales, la vamos a encontrar en el libro de texto en la página 158 a la 161. Ustedes en casa van a analizar esta información y van a realizar los apuntes que consideren más importantes sobre las diferencias entre españoles e indígenas en el tiempo de la conquista. Y la última actividad que vamos a realizar va a ser un escrito en donde ustedes expliquen todo el proceso de conquista española, además de algunas biografías de algunos personajes más significativos de este proceso que yo les voy a indicar en la plataforma de Classroom. Muy bien, con esto concluimos este tema, y antes de terminar, de pausar ya este video, vamos a escribir las 2 claves que ustedes van a utilizar en la plataforma de Classroom. Una es para el grupo de segundo B y la otra es para segundo A. Cada grupo tiene su clave. Ustedes van a ingresar con esa clave, se van a unir a la clase que está en Classroom, y yo ahí les voy a ir subiendo las actividades. Algunas ya las expliqué en este video, pero ahí también las voy a volver a detallar, y les voy a avisar qué día es el que ustedes tienen que subir sus evidencias. Pueden mandar fotografía, ya que los trabajos que les acabo de pedir son algunos escritos. El video, recuerden que es muy importante portar el uniforme oficial, ¿ok? No tiene que ser un video muy largo, puede ser un video cortito, el tiempo que ustedes consideren, pero sí necesitan elegir a una de estas culturas, ¿ok? Muy bien, con esto concluimos. Revísenlo cuantas veces sea necesario este video para que ustedes puedan tomar los apuntes que consideren más importantes como evidencia de que ustedes ya tomaron esta actividad, esta clase. Muy bien, nos vemos chicos, muchos saludos, esperando que ustedes se encuentren bien, y nos vemos en el próximo video.